sirva esta clase el día de hoy para la actividad subsiguiente que tiene que ver con la religión en el periodo colonial. Podríamos decir que desde el momento en que los reyes católicos, Fernando e Isabel, fueron depositarios de la misión por parte del Vaticano, del Papa Alejandro VI, para poder tener el derecho de conquistar estas tierras, explorarlas, conquistarlas, y por supuesto en la bula papal o bula intercaetera definían que a toda criatura que encontraran a su paso deberían de bautizarla, tal como lo manda y ordena la Santa Iglesia Católica. En ese sentido, al llegar los españoles, traen la semilla, la simiente del catolicismo. No hay dentro del contexto del cristianismo otra religión. La única que prevalece en el siglo XVI, tiempo en que llegan los conquistadores a estas latitudes, es el catolicismo. La famosa revolución cristiana o las reformas que se dan por Martín Lutero son posteriores, pero el predominio que se ejerce en estos territorios es exclusivamente católico. Cuando Colón llega, deja merced de los conquistadores que vendrían posterior a él, y definitivamente se va a iniciar con el nombramiento del primer obispo de esta provincia, que se llamó Cristóbal de Pedraza. Un nombramiento que estuvo muy discutido y estuvo lleno de muchas incongruencias, pero que se sabe que el primer obispo nombrado no llegó, se murió en el trayecto. Nombraron otro, no quiso venir y pues le tocó a Cristóbal de Pedraza el ejercer la prelatura del obispado en esta provincia, cuya sede fue originariamente Trujillo. Trujillo fue la primera cabeza de provincia o capital de Honduras. Y a la muerte de Cristóbal de Pedraza le sucede Jerónimo de Corella, quien para 1555 más o menos decide trasladar la sede del obispado a Comayagua, donde ya habían condiciones, porque había sido ya fundada por Alonso de Cáceres en 1537 por mandato de Francisco de Montejo. Entonces ya Comayagua era un lugar muy accesible y con condiciones para que funcionara como cabeza de provincia. Por él entonces traslada la sede y posterior a eso vendrán un significativo número de misioneros. Esto es importante porque estos misioneros o estas órdenes religiosas van a darle una tónica muy particular a la evangelización de los indios en la provincia de Honduras, como igual en el resto de la América hispánica, con la diferencia de que a Honduras llegaron inicialmente, mercenarios y franciscanos. Mercedarios, no mercenarios, mercedarios, devotos de la Virgen de la Merced, y franciscanos, devotos de San Francisco de Asís. Se les conoce como órdenes mendicantes porque allá en Europa se dedicaban a la mendicidad, a pedir para poder mantenerse. A otros lugares llegaron dominicos, llegaron jesuitas, capuchinos y de otras órdenes que se me podría escapar ahorita el nombre, pero me responsabilizo por lo de Honduras. Franciscanos y mercedarios, en el orden mercedario y franciscano. Y lo podemos constatar en los sitios histórico-coloniales por excelencia en Honduras. Comayagua, hay presencia de mercedarios franciscanos, Tegucigalpa,
Vamos al Parque Valle, ahí está la iglesia de San Francisco, que se llama Convento de San Diego, y vamos a la iglesia de la Merced, contigua al Congreso, y ahí está también una evidencia de los devotos de la Virgen de la Merced. Vamos a Gracias, la actual cabecera del departamento de La Empira, y ahí veremos también que hay esa presencia. Olancho, también hay presencia de franciscanos, Choluteca, también, Nacaome, y una parte en Yoro de un convento que se llamó el convento de Luquihue, partiendo de que Yoro pertenece a la Tausgalpa, una de las zonas inhóspitas en donde fue poco el acceso de los españoles por la hostilidad que presentaban los indios. Ya les había mencionado, creo, en una clase de Zoom o en un video, que la Tausgalpa es donde habitaban los tahuacas, los pech, que fueron objeto de prácticas de canibalismo contra unos sacerdotes franciscanos que osaron, que hicieron algo intrépido, pero que fue un fracaso, en donde fueron capturados y fueron comidos vivos por los indios selváticos de esa zona. Independientemente de esas oscuras historias y esas partes en la historia de Honduras, pues los mercedarios franciscanos se dedicaron a erigir, a construir iglesias, básicamente ermitas, inicialmente rústicas, pero que en la medida del proceso, del paso del tiempo, fueron convirtiéndose en iglesias de alguna consideración, y que ahí pues también funcionaron hospitales, conventos y además escuelas. Los misioneros franciscanos y mercedarios se dedicaron a la educación para la enseñanza de primeras letras, de segundas letras, y también hay que reconocerlo, que fue la Iglesia Católica la que tuvo la iniciativa de ser la tutora o la rectora de las universidades. Las universidades más antiguas de América Hispánica llevaban el nombre incluso de santos: San Agustín, San Ildefonso, San Carlos Borromeo, por decirles algunas. Santo Domingo, por ejemplo, la primera allá en la actual República Dominicana, porque es la iglesia la que toma la iniciativa, y también lo podemos constatar acá. Lo que pasa es que no en el periodo colonial, porque ya el padre José Trinidad Reyes es post-independiente, o sea, 1847 es la fundación de la Universidad de Honduras, pero que lo que quiero señalar es que hay injerencia de la Iglesia Católica, porque el primer rector fue precisamente José Trinidad Reyes. La misión de estos grupos de sacerdotes en alguna medida sirvió para defender los derechos de los indios. Uno de los más icónicos, más relevantes en la defensa de los derechos de los indios, por lo menos en lo que se llamó la Nueva España, que era lo que comprendía México y Centroamérica, fue Fray Bartolomé de las Casas, seguido de otro sacerdote, Juan Ginés de Sepúlveda, otro llamado Fray Bernardino de Sahagún, y así podemos mencionar o elaborar una lista de muchos sacerdotes que conscientemente defendían el derecho de los indios. Esto lo podemos constatar en los escritos que hicieron ellos, por decir, los diarios que escribieron, y las quejas que presentaron ante las autoridades, ante las audiencias, del maltrato que recibían los indígenas por parte de algunos colonos. De igual manera, entrada o avanzada la conquista en los albores de la independencia, ya la iglesia admitía en sus seminarios o en sus congregaciones a personas mestizas, y se colaron otros laicos. Digamos, laico significa como
personas amantes de la religión, pero que aún no están preparados para ordenarse como sacerdotes. Y tenemos un caso en la historia que es sobradamente conocido, el famoso padre San Martín de Porras, que es un negro, un mulato, mejor dicho, que sobresalió en la historia canónica, en la historia de la religión católica, precisamente por ser de color. Y recuerden que el racismo, la discriminación racial estaba a la orden del día. Y por eso es un caso muy emblemático el mencionar a este santo. Como decía, en los albores de la independencia, los sacerdotes llegaron a saturarse de ideas de la Ilustración y de una u otra manera contribuyeron los sacerdotes que tenían esa libertad de pensamiento, contribuyeron con la independencia. En el caso de Honduras, el padre Francisco Antonio Márquez, el padre Nicolás Irías, que después se hizo conservador, en El Salvador el padre José Matías Delgado, que fue incluso presidente del Congreso, que declaró la independencia absoluta el 1 de julio de 1823 en Guatemala. Y no podemos obviar el caso de José María Morelos y de Miguel Hidalgo y Costilla, que proclamaron el grito de Dolores en México en 1810. Entonces, ahí hay una historia muy importante que rescatar de la posición de la Iglesia en pro de la independencia. También es importante mencionar que la religión, por ser una fuerza, un poder económico, espiritual, en el caso de Honduras, se presentaban dos informes a la corona. Un informe eclesiástico, o sea, lo presentaba el obispo, y otro lo presentaba el gobernador. Lógicamente que tenía más peso, por principios, tenía más peso el del obispo. Y de alguna medida la jurisdicción del obispo era la misma del gobernador. Eso está manifiesto en un informe que presenta el obispo Antonio de Caviñanos, de 1808, y el gobernador de la provincia, Ramón de Anguiano, y ahí están, más o menos presentaban los mismos informes de la densidad poblacional, de las actividades agrícolas, de los logros de las encomiendas y de un montón de situaciones de la industria, que era el añil, la caña de azúcar, cosas así eran las que se presentaban en el informe, pero les digo esto para ver que tenía similitud en la autoridad, nada más que uno es de carácter político y el otro es de carácter religioso. Eso denota que la iglesia tenía poder. Conste que la autoridad, que es el obispo, en ese entonces, era nombrado por el patronato regio. El Vaticano le había dado a los reyes católicos o a los reyes en general, a través de esta institución que residía en España, el patronato regio, la potestad para que ellos nombraran a las autoridades, a las dignidades eclesiásticas, con la misión de que también cobraran el diezmo. Recuerden que eso es importante, ese es otro elemento importante. El diezmo no se va a separar, porque esa es una de las condiciones que se dio en la bula papal, que se convirtiera a las almas, pero que también se repartiera un porcentaje de las riquezas a través del patronato regio que llegaría a la corona española, y de la corona española llegaría al Vaticano. Eso se llama el diezmo. Y recuerden que el diezmo dejó de funcionar en la Iglesia Católica, lo eliminó Morazán cuando llegó a ser presidente de la Federación. Luego lo volvieron a instalar y finalmente Marco Aurelio Soto en la Reforma Liberal lo eliminó. Quedó eliminado el diezmo como una obligación, pero ahora lo cobran las iglesias evangélicas para mantener a los obispos, a los pastores o pastoras, a lo que sea. Y eso es un 10% de los ingresos que tienen que pagarle para que
ustedes tengan un lugar en el cielo. Eso es venta de indulgencias, pero ese es otro asunto. También vinculado con la religión estaba el arte y la arquitectura, ya lo había dicho en una clase anterior. Lo monumental en cualquier pueblo colonial es, arquitectónicamente hablando, la iglesia catedral o la iglesia municipal. En los lugares más importantes política y administrativamente, como los virreinatos, pues también había un predominio. Cuando tengan la oportunidad de ir a México, a Buenos Aires, o a Colombia, o a Lima, al Cusco, van a poder entender esto, que ese trazo arquitectónico, el gran monumento es la iglesia catedral y está junto el palacio del virrey o el palacio del capitán general o del gobernador. Pero lo monumental es la iglesia, no nos perdamos en eso. Entonces, enfilado a eso, el arte estaba vinculado con la religión. Muchos objetos de oro y de plata, muchos orfebres, muchos plateros se especializaron en elaborar en América los utensilios que utilizan, valga la redundancia, en las Eucaristías, en las ceremonias religiosas, los sacerdotes, los obispos, que son los cálices, las copas, las patenas, los incensarios, los báculos, las mitras, el atril para poner la Biblia. Todo eso fue orientado básicamente y muy estilizado ceremonialmente para las ocasiones y la influencia de tipo religioso. En pintura, por ejemplo, aquí hubo un destacado pintor llamado José Miguel Gómez, es el más connotado en el siglo XVIII. José Miguel Gómez estudió en Guatemala, en donde se especializó, y sus pinturas tienen una riqueza, además de histórica, una riqueza apreciable de arte, pero tienen una orientación de carácter religioso. Esas están guardadas en lugares muy especiales, custodiadas, y ahí en algunas ocasiones, hay exhibiciones eventuales para conmemorar algún acontecimiento en Honduras. Bien, con esto más o menos tenemos ya una idea mucho más amplia acerca de la presencia de la iglesia y el vínculo que hubo entre la religión y el arte de esta naturaleza. Espero que les sirva y que lo aprovechen al máximo.